Qué alegría saludarte, querido amigo, querido hermano. Qué bueno que estamos juntos una semana más. Sabes, cada vez que estoy viendo el lente de la cámara y estoy sentado en esta silla, me siento muy feliz por haber recibido este hermoso privilegio de poder llevar palabra de esperanza hasta tu hogar. Y puede ser de que tú entraste a este video creyendo que esta es una casualidad, pero déjame decirte que si estás aquí no es una casualidad, es porque Dios quiere llevar un mensaje de esperanza a tu vida. Puede ser de que tú no tenías planeado entrar a este video, pero si lo encontraste, yo quiero invitarte a que lo sigas viendo, a que te sigas llenando del Espíritu Santo, y también quisiera invitarte a que puedas suscribirte a este canal y puedas formar parte de la familia Verdades Eternas. Y por supuesto me gustaría invitarte a que puedas compartir este video para que pueda ser de bendición para otras personas. Ahora, sin más preámbulos, déjame decirte que estamos en la lección número 8 con un tema muy especial que no te puedes perder. El título de la lección para esta semana es Los principios de Pedro. Y en la lección de esta semana estudiaremos 3 puntos principales, o más bien 3 puntos fundamentales, que nos ayudarán a entender un poco más la lección de esta semana y para que nosotros también podamos crecer en nuestra vida espiritual. Punto número 1 es los milagros, punto número 2 el amor y punto número 3 la gracia. Todo eso y más lo veremos en la lección de esta semana, así que en breve comenzamos. Por supuesto, para continuar necesitamos invocar la presencia del Espíritu Santo a través de una oración. Inclina tu rostro. Buen Dios, te damos gracias porque una semana más nos permites la oportunidad de poder llegar hasta la intimidad de la casa de cada una de las personas que están viendo este video. Que este mensaje de salvación pueda venir a través de tu Santo Espíritu, Señor, que seas tú el que nos hable y que nos ayude a entender más tu palabra. Y no solamente a entenderla, sino a ponerla en práctica. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, el texto clave de la lección para esta semana lo encontramos en el libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice de la siguiente manera: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Es increíble la manera en que Dios trabaja en la vida del ser humano. Y más adelante estudiaremos cómo Dios trabajó en la vida de Pedro, el personaje central de la lección de esta semana. En el capítulo 51 y la página 384 del libro Los Hechos de los Apóstoles podemos ver una cita que nos servirá de mucha ayuda para entender el personaje de esta semana. Por eso quiero compartir esto contigo. Dice de la siguiente manera: Después que Pedro fue inducido a negarse a sí mismo y a depender en absoluto del poder divino, recibió su llamamiento a trabajar como subpastor. Cristo había dicho a Pedro antes de que lo negara: Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, según Lucas capítulo 22, versículo 32. Estas palabras indicaban la obra extensa y eficaz que este apóstol debía hacer en lo futuro en favor de aquellos que aceptaban la fe. Su experiencia personal con el pecado, el sufrimiento y el arrepentimiento lo habían preparado para esa obra. Mientras no reconoció sus debilidades, no pudo reconocer la necesidad que tenían los creyentes de depender de Cristo. Esta cita me ayuda a entender que Cristo tenía un plan especial en la vida de Pedro, y ese mismo plan que Dios tenía en la vida de Pedro es el mismo que puede tener en la vida de nosotros hoy en día. Pero para que Pedro pudiera convertirse en el apóstol que se convirtió, él tuvo que ser moldeado, él tuvo que pasar por ciertas pruebas, y mientras él no entendió la dependencia o más bien la necesidad que tenía de Cristo, él no iba a lograr entender la necesidad que la humanidad tenía de él. Por eso es que hoy en día, para que nosotros podamos predicar de Cristo, muchas veces es necesario que pasemos por circunstancias difíciles para que en ese momento clamemos a Dios, clamemos a Él para que Él pueda ser nuestro socorro, y para que en ese momento nosotros podamos entender quién es el Dios al que servimos, quién es aquel que puede ayudar a la raza humana a salir adelante. En este momento me gustaría hacerte una pregunta y espero tu opinión ahí abajo en los comentarios. La pregunta es: ¿tú en realidad crees en los milagros? O si no, la otra pregunta podría ser: ¿tú crees que los milagros solamente le ocurren a las personas que tienen fe?
Ahora sí, identifícate con la historia. La historia de esta semana la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 17. Y comienza diciendo que por aquel tiempo el rey Herodes comenzaba a perseguir a los cristianos. Él quería detener el mensaje de salvación y quería detener eso porque él miraba que a las personas, o más bien a los fariseos, a los judíos, les agradaba lo que él hacía. En ese tiempo él también mandó a matar a Jacobo, quien era hermano de Juan. Y como él se daba cuenta que eso le agradaba al pueblo, también mandó a apresar al apóstol Pedro. El plan de él era, después de la Pascua, sacarlo al público y presentárselos a él. Por aquel tiempo estaban celebrando el momento de los panes sin levadura. Si quieres aprender un poco más de todo esto, de la Pascua y los panes sin levadura, puedes ir al libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Pero siguiendo con la historia, Pedro estaba siendo bien vigilado por un buen grupo de soldados. Ahora, un día antes de que se llegara el día de la Pascua y de que Herodes lo iba a presentar al pueblo, estaba él durmiendo a la par de dos soldados. Y llama la atención, o más bien cabe recalcar, de que mientras Pedro estaba pasando por esa circunstancia, el pueblo de Dios estaba orando fervientemente por él. En ese momento, un ángel del Señor llegó a la prisión donde estaba Pedro y lo tocó. Y en ese momento Pedro despertó y en su mente dijo: ¿será que estoy viendo una visión o será que esto es realidad? Lo interesante de todo esto es que el ángel del Señor le dice a Pedro: levántate, ponte tu calzado, toma tu capa y sígueme. Y Pedro siguió el ángel, lograron pasar el primer lugar donde estaba siendo vigilado por los soldados, el segundo, y luego llegaron a la puerta principal. En ese momento el ángel se dirigió por un callejón y Pedro lo siguió. Y en ese momento Pedro logró entender que lo que estaba ocurriendo no era una visión, sino que era una realidad. Después de eso, Pedro fue a la casa de María, la madre de Juan, a quien también lo conocían como Marcos. Y cuando él llegó, cabe recalcar que también en esa casa estaban orando por la situación en la que estaba pasando Pedro. Cuando él toca la puerta, una muchacha llamada Rodea salió a ver quién era. Y cuando vio a Pedro, se sorprendió grandemente, que fue donde estaban los miembros de la casa para decirles: Pedro está allá afuera. Pero ellos no le creyeron. Dijeron: quizás es un ángel el que está afuera. Sin embargo, al ver la insistencia de Pedro tocando la puerta, ellos salieron y cuando vieron que era Pedro, todos se sorprendieron en gran manera. Pero Pedro les hizo una señal para que se callaran y en ese momento él les contó cómo Dios los había librado de la cárcel, cómo Dios había hecho esa gran maravilla, ese grande milagro en su vida. Y luego de eso les dijo: vayan y cuéntenle a Jacobo y a los hermanos lo que ha sucedido. Y después de eso Pedro salió y se fue a otro lugar. Ahora sí, llegamos a la sección de ¿lo sabías? Y tengo un dato muy interesante que quiero compartirlo contigo. Según los eruditos, ellos creen que el apóstol Pedro fue el que escribió la primera carta y la segunda carta del libro que lleva su mismo nombre. Pero lo más interesante de todo esto es de que en cada epístola o en cada carta, él escribe para los cristianos de una manera especial. En la primera carta él escribe para que aprendamos a lidiar con las pruebas externas que puedan venir. Y en la segunda carta él escribe para que podamos lidiar con las pruebas internas que puedan haber. ¿No te parece interesante? Hemos llegado a la sección de las preguntas y me gustaría ayudarte a responder algunas de ellas. Una dice: ¿cuánta fe tenían en realidad los creyentes congregados en esa reunión de oración? Bueno, a mi punto de vista y según lo que he estudiado en las Sagradas Escrituras, puedo observar que entre todas esas personas habían algunos que quizás tenían fe y otros quizás no. Ahora permíteme explicarte esto. Si vemos, cuando Herodes se da cuenta de que Pedro estaba afuera tocando la puerta y les avisa a los que estaban en la reunión, muchos de ellos no creían que Pedro estaba afuera. Si ellos hubieran tenido fe, ellos hubieran creído que Pedro estaba afuera porque estaban orando para que Dios hiciera un milagro. Sin embargo, oraban, pero no tenían la certeza que Dios podría liberar a Pedro. Y eso es muy llamativo. Sin embargo, posiblemente habían otras personas que sí creían en el milagro que Dios podía hacer. Y como dice un pensamiento, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Y sin duda alguna lo que ocurrió en la vida de Pedro fue un evento, más bien un milagro extraordinario. Ahora, otra pregunta dice: ¿por qué crees que Dios escogió realizar un milagro
a favor de Pedro? Bien, yo creo que Dios nunca hace acepción de personas. Nunca dice este es mejor, por eso voy a hacer un milagro en la vida de él. Él nos ama a todos por igual. Sin embargo, él escogió hacer este milagro especial en la vida de Pedro porque Dios tenía una misión aún más para este hombre. Dios necesitaba que Pedro siguiera predicando el mensaje de salvación. Y fue por eso que Dios decidió liberar a este hombre y hacer un milagro en su vida. En el libro de Salmos, capítulo 106, versículo 2, se encuentra un hermoso versículo que me gustaría compartirlo contigo. Dice de la siguiente manera: ¿quién podrá describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Me llama la atención la primera parte. ¿Quién podrá describir las victorias del Señor? O más bien, ¿quién podrá describir los milagros del Señor? Sin duda alguna, nosotros no tenemos capacidad para eso. Y el problema que nosotros podemos tener, la circunstancia difícil que podamos estar pasando, no debemos tomarla con miedo, más bien debemos confiar en el Señor, porque ese mismo Dios que ha hecho grandes milagros en el pasado, es el mismo de hoy en día y Él puede hacer un milagro extraordinario para nuestra vida. Puede hacer que la persona que está viendo este video en este momento esté pasando por una circunstancia difícil. Sin embargo, haz este texto tuyo y di: ¿quién podrá describir las victorias del Señor? El Señor es mi ayudador, es mi sustentador y por eso confío en Él y Él hará grandes cosas en mi vida. Ese debería ser el pensamiento que nosotros como cristianos deberíamos tener en esta hora. Reconocer que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios, para nuestro Dios, para nuestro Creador. Así que si ese es tu deseo, en esta hora comienza a decir: Señor, tú eres mi dador, tú eres mi sustentador y yo solamente en ti quiero confiar. Y sin duda alguna recibirás un milagro extraordinario en tu vida. Tozer, un pastor protestante y quien también era escritor y editor de revistas estadounidenses, dijo las siguientes palabras: todo lo que Dios ha hecho alguna vez puede hacerlo también en el presente. Y me llamó la atención esta frase porque muchas veces nosotros creemos que el Dios que aparece en la Biblia haciendo grandes milagros es diferente al Dios que servimos nosotros hoy en día. Pero meditemos en estas palabras y creamos que el mismo Dios de antes es el mismo Dios de ahora. Qué maravillosa la historia y la lección de esta semana. En esta lección pudimos aprender, en primer lugar, que Dios es un Dios de milagros y los milagros existen hoy en día. Puedes decir: yo no creo en milagros. Con solo que estés viendo este video en esta hora y estés respirando, es un gran milagro porque Dios es el que nos regala el aire y ese es un milagro de vida. Así que yo quiero decirte en esta hora: comienza a confiar en los milagros, comienza a tener fe en los milagros. Puede ser que tú digas: no veo un milagro en mi vida. Arrodíllate, clámale al Señor y verás cómo Él puede hacer un milagro extraordinario en tu vida. La lección de esta semana me enseñó de que Dios no deja a sus hijos desamparados. Pedro, que se encontraba en una circunstancia difícil, que se encontraba siendo vituperado por el rey, por las personas a su alrededor, logró entender de que Dios estaba a su lado y Dios hizo un milagro extraordinario en su vida. Ahora bien, también pudimos aprender sobre el amor. Vemos que Dios no hace acepción de personas. Cuando Pedro comenzó su llamado, comenzó a seguir a Cristo, él vivió una vida diferente a la que menciona la historia de esta semana. Él era un pescador simplemente. Sin embargo, Dios, el amor de él lo fue moldeando cada día. El amor de Cristo fue haciendo un trabajo extraordinario en su vida y fue por eso que él logró convertirse en la persona que era. Pero todo fue en base al amor. El amor que Dios nos ofrece a nosotros como hijos es tan grande que puede transformar nuestras vidas hoy en día. Puede ser que yo no sea una persona perfecta, puede ser que tú te sientas inmerecedor. Sin embargo, el amor de Dios puede transformar la vida del ser humano. Y por supuesto la gracia. ¿Cómo olvidarnos de la gracia? A través de la gracia somos salvos. Y por eso vino Cristo Jesús a morir por la raza humana. Y todo eso lo hizo por amor. O sea, del amor viene la gracia poderosa, la que nos da acceso a ir al cielo. Esa misma gracia fue la que logró llegar a la vida de Pedro. Y a través de esa gracia fue que este hombre tenemos la certeza de que estará en el cielo cuando Cristo Jesús regrese, porque fue un hombre que siempre predicó el mensaje de salvación y siempre puso a Dios en primer lugar. Hoy en día nosotros debemos vivir confiados sabiendo de que Cristo Jesús nos dio el acceso a ir al cielo, y ese también es un milagro, ya que no cualquiera da su vida por la raza humana, ya que no cualquiera viene y nos ama aún sin merecerlo. Así que recuerda siempre, los milagros existen, el amor
amor de Dios es transformador y la gracia poderosa está a nuestro lado y a través de ella podemos tener acceso al cielo. Y bueno mis amigos, esta ha sido la lección de esta semana. Muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que esta lección haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para mi vida. Y por supuesto, quiero recordarte una vez más que puedas compartir este video con tus amigos, con tus conocidos. Y por supuesto, que te suscribas al canal, que le des a la campanita de las notificaciones para que puedas estar al pendiente de todo nuestro contenido. Que Dios te siga bendiciendo. Recuerda seguir estudiando para estar preparado para nuestra clase de juveniles. Y por supuesto quiero recordarte que en la plataforma de Facebook también nos puedes encontrar como Verdades Eternas y ahí estamos estudiando el libro La Armadura de Dios por el pastor Alejandro Bullón. Así que sigue adelante, sigue perseverando en el Señor porque la venida de Cristo Jesús está cerca. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.